Constructivismo de Lev-Vygotsky es una teoría de gran importancia e influencia en la educación. Lev-Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista permanece. Lo fundamental del enfoque de Lev-Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje siempre desempeña un papel esencial. Para Lev-Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción sobre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. También rechaza los enfoques que reducen a la psicología y al aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuesta. Existen rasgos específicamente humanos, no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones, Lev-Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. Básicamente puede decirse que el constructivismo es un modelo que mantiene a una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y asociativos del comportamiento. No es un mero producto ambiente ni un resultado de disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee. Puede ser con conocimientos previos, o sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea. La contribución de Vygotsky ha significado que el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que los estudiantes aprenden más eficazmente cuando lo hacen de forma cooperativa. O sea, es decir, que también se enseñan, su enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero también es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que así establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, también se sienten más motivados, aumenta su autoestima y siempre así van aprendiendo más habilidades sociales. O sea, con todo este aprendizaje y haciendo su trabajo en grupo, aprenden muchísimas más habilidades sociales y más afectivas. O sea, quiero finalizar esto diciendo una frase que vi en internet y que me gustó muchísimo, en donde dice que el aprendizaje es como una torre que tenemos que irlo construyendo paso a paso. Muchas gracias. El constructivismo en la psicología. El constructivismo en la psicología se va a considerar a que no existe una realidad independiente del individuo. Es decir, se puede considerar real la realidad, así pues la misma realidad va a ser de dos maneras. La primera que todo, que es la realidad en sí, que es la cual según Piaget se podría conocer, y la realidad en mí, que es aquella que yo quiero de este mundo y se convierte en mi propia realidad. Es decir, lo que existe de verdad y lo que yo percibo de ella. Este origen, como ya sabemos claramente, se va a adjudicar a Jean Piaget, quien a partir de sus estudios sobre la evaluación del conocimiento infantil trató de explicar la psicología del desarrollo y formuló la teoría del aprendizaje. El constructivismo va a tener como intención la creación de una teoría para lograr una correcta explicación a la forma del conocimiento. Esta va a lograr mediante dicha teoría superar el antagonismo existente entre los autores racionales y los empíricos. Para conseguir esto, parte de la base que el conocimiento de la realidad va a ser construida por el propio sujeto, a partir de los mecanismos propios de los que va a disponer, y por ello las experiencias, que es de gran importancia a nivel individual de cada persona. Las características del constructivismo en la psicología van a ser consideradas una metaconcepto, es decir, que va a ser una forma distinta de pensar sobre el conocer y del aprender. De estos principios vamos a tener el principio de la interacción del hombre con el medio, el de la experiencia previa condicionando una metaconcepto, es decir, que va a ser una forma distinta de pensar sobre el conocer y del aprender. De estos principios vamos a tener el principio de la interacción del hombre con el medio, el de la experiencia previa condicionadora del conocimiento a construir, el de la elaboración del sentido en el mundo de la experiencia, el de la organización activa
y el principio de adaptación funcional entre el conocimiento y también la realidad. También vamos a tener unos tipos de constructivismo, pero en este caso, como nos vamos a enfocar en lo que es el constructivismo psicológico, estos van a tener la intención de explicar el funcionamiento del mundo a partir de la naturaleza del cambio y de las casualidades. Dentro de ellas se van a distinguir 4 hipótesis distintas para dar una explicación a esto, que va a ser el formismo, que se va a basar en los procesos de la clasificación e identificación, de manera que para esta teoría el establecimiento de distinciones de la actividad cognitiva sea la fundamental. También vamos a tener el mecanicismo, que se va a basar en el supuesto de los que los fenómenos que ocurren a diario se puedan entender en términos de la relación causa y efecto. Vamos también a tener el contextualismo, que va a partir de la idea base de que el mundo es una colección de acontecimientos interconectados por una serie de cambios de patrones, y el organicismo, que va a hacer todos los fenómenos que son confrontados mediante oposiciones y contradicciones, los cuales dan lugares a cambios de mayor complejidad. También vamos a tener, aparte del psicológico, como dato extra, el material, el eficiente, el formal y el educativo, que en este caso no vendrían a cuento ya que estamos hablando. Si bien es cierto, cada persona tiene una realidad diferente de ver las cosas, hay una historia para entender mejor el constructivismo que trata sobre 2 picapiedreros. Mientras que uno siempre se encontraba feliz haciendo su trabajo, el otro siempre se veía malhumorado y enojado. El encargado de dirigir la obra le preguntó a cada uno cuál era el motivo de su actitud. Uno respondió que se sentía frustrado porque su trabajo no valía la pena, y el otro dijo que se sentía dichoso porque sentía que su obra iba a ser algo realmente maravilloso. Entonces de aquí parte lo que es: cada persona tiene su propia realidad de ver las cosas. El constructivismo tiene 3 etapas: la etapa de reflexión, la etapa de interacción y la etapa de construcción. En la etapa de la reflexión se da el análisis de los conocimientos previos. En la etapa de la interacción se da lo que es la interacción entre conocimientos, puede ser de un profesor con su alumno, y en la etapa de la construcción del conocimiento se da lo que es el análisis o la unión de los conocimientos previos con los conocimientos recién adquiridos. Esta es la etapa que nos va a permitir seguir aprendiendo. Conclusión del constructivismo. En términos generales, la base del constructivismo es el conocimiento previo, el aprendizaje significativo, la memorización comprensiva y la funcionalidad de lo aprendido. El conocimiento escolar se considera simbólico-mental, a diferencia del extraescolar, que es físico-instrumental. Es decir, que se enseñan mediante símbolos libres de contexto, pero en la vida real se enseñan en base a contextos concretos. Toda acción debe lograr que se construya el aprendizaje propio de la persona, con finalidad de obtener mejores resultados en cuanto a aprendizajes significativos. La persona encargada de enseñar, en este caso el maestro, no debe ser más que un mediador en lo que es el aprendizaje. El constructivismo facilita la creación propia de conceptos, sin embargo, este se debe desarrollar en un ambiente específico y no general, para que así las personas tengan la capacidad de construir ideas claras y concisas, con el objetivo de no memorizar conceptos establecidos.